es el día de la Pachamama. Esta tradición, digamos, que se celebra en Argentina, fundamentalmente los pueblos andinos. Después voy a dar datos más concretos y demás de lo que es la celebración de la Pachamama. Pero ahora simplemente quiero hacer un poquito una mención muy, muy breve sobre la Pacha. Ella es testigo del hombre hace más de 200.000 años. Ella tiene nuestras huellas pisadas, nuestro andar por esta parte del universo, por este planeta tan hermoso que es el planeta Tierra, desde hace más de 200.000 años. Es el origen de todo, es gracias a quien podemos tener a diario nuestros alimentos y otras cuestiones, medicamentos, vestimenta. Ella es testigo de la vida del hombre y de la humanidad a lo largo de tantos años. La Pachamama es la madre de todos. Respetar la Pachamama es respetar nuestro origen, nuestra esencia. Es amigarse, acercarse a uno mismo, ¿sí? Cuando hablamos de la madre tierra, hablamos de la madre de todos. Este pedacito, este mundo tan hermoso que tenemos, este planeta Tierra tan hermoso, es madre porque es el origen de un montón de cuestiones, ¿no? Es el origen de la vida, esto que hablamos siempre, de que el suelo, si bien no es un ser vivo, es una entidad que permite y facilita la vida sobre la Tierra. Permite el crecimiento de las plantas nos alimentan a nosotros y a otras especies. Permite el crecimiento de los árboles que oxigenan nuestra atmósfera, gracias a los cuales podemos respirar profundo y tranquilos aire puro, oxígeno, indispensable para la vida. Es el sustento o es el soporte de toda la vida a lo largo del planeta. Está relacionada íntimamente con las aguas a lo largo del planeta, con todos los animales, con todas las plantas. La verdad que esto que siempre hablamos de que cuidar el planeta no es algo que uno tenga que hacer como con grandes acciones, sino con lo mínimo, es fundamental. Sin tierra no podemos sobrevivir. Es como casi todo lo que hablamos siempre, todo es importante. Cada parte del entorno, cada parte del planeta, cada parte, sí, fundamentalmente del planeta Tierra, tiene una función y una tarea fundamental en la sobrevivencia de toda la vida a lo largo del planeta, no solo de la vida humana, de la vida animal, de la vida vegetal, de los microorganismos. Como les decía, el suelo no tiene vida en sí, no es que, digamos, tenga un organismo, no es un organismo vivo, pero sí permite la vida, ¿no? En el suelo hay microorganismos, en el suelo están las raíces de las plantas que se comunican como en una red enorme de información que se transmiten entre sí, que permiten que las cosas ocurran. El suelo permite que se forme la materia orgánica por degradación de las mismas raíces de plantas que van muriendo y se van reciclando. El suelo permite que nazca una semilla. En el suelo surge la vida. Por eso siempre repito con mucho énfasis, el suelo no es un organismo vivo, pero permite la vida. Si uno pone una semillita en el suelo, nace una planta. Y eso es maravilloso, es un milagro, es el milagro de la vida, ¿sí? El suelo dando vida o permitiendo la vida. Es esa matriz en la que todo lo vivo puede replicarse. Y gracias a esa replicación de aquello que es vivo, los microorganismos, las semillas, los hongos y demás, nosotros por encima de esa superficie podemos vivir y sobrevivir, gracias a la Pachamama. Así que en el Día de la Pachamama los invito a todos a reflexionar sobre cómo contribuimos o colaboramos con ella para que la vida se siga sosteniendo a lo largo del tiempo, a lo largo del planeta Tierra. Y recuerden esto, que toda vida es importante, tanto la vida humana como la vida no humana, vegetal y animal. Así que bueno, estamos en este día que es muy especial y les quiero contar un poco de qué se trata esto del Día de la Pachamama, ¿no es cierto?
Se celebra en varios lugares del mundo. Hay varios rituales que se llevan a cabo a lo largo digamos, de diferentes lugares en Argentina. Yo tuve la oportunidad en su momento, cuando vivía en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, me acuerdo, una vuelta en una plaza central ahí de la ciudad de Río Cuarto. De paso, si alguien de Río Cuarto me está escuchando o escucha después del programa, les mando saludos, porque la verdad que tengo muy buenos recuerdos de esta hermosa ciudad argentina, ¿no?, de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba. Me acuerdo que estábamos todos, bueno, en la plaza, había gente haciendo música de todo tipo, había muchos jóvenes, y en un momento dicen, bueno, vamos a hacer un ritual para la Pachamama. Traen una plantita, un árbol, justamente habían pedido permiso para plantar ahí en la plaza, les dieron un lugarcito, y recuerdo que, entre otras cosas, lo que se le ponía a la tierra para que, digamos, produzca o facilite el crecimiento y la vida de ese árbol, eran, bueno, restos de hojas, restos de frutas y verduras y demás, y también se le echaba un poco de vino, que también es un fruto de la tierra, ¿no? Es un ritual de los pueblos originarios, por ejemplo, pero bueno, hay varios. Esta celebración del 1 de agosto es una de las celebraciones más importantes de varias culturas originarias, de pueblos originarios de América Latina, no solo de Argentina, ¿sí? Este día se da en agradecimiento a la Madre Tierra, como hablábamos, por todo lo que nos brinda, ¿no? Esto que decimos, que nos permite o nos facilita la vida, o favorece que la vida se cumpla sobre su faz, digamos. Tanto en Argentina como en otros países de la región se trata de una fecha en la que se llevan a cabo distintos rituales. Como dijimos, Pachamama es un término quechua que podría traducirse básica y literalmente como Madre Tierra. La Pacha significa justamente tierra y Mama es madre, obviamente. Si bien hay varios rituales que se realizan para celebrar este día en particular, hay uno muy bonito que es más conocido, o es el más conocido de todos. También es uno de los más extendidos y generalizados a lo largo de las diferentes regiones que celebran esta celebración, esta festividad, no solo en Argentina, sino también en el resto, en otros países de la región andina. Y es esto que les contaba, de cavar un pozo en la tierra, colocar distintas ofrendas. Este es el más antiguo de todos, así que en esa oportunidad tuve justamente la oportunidad de celebrar este ritual tan ancestral, tan añejo, tan viejo, ¿no?, que se celebra en varios lugares. Y bueno, también puede acompañarse con, por ejemplo, la quema de alguna aromática, por ejemplo, el incienso, ¿no? También, bueno, se ofrendan cosas al altar. Por ejemplo, en Bolivia es muy parecido al ritual este que yo les digo de hacer un pozo y brindarle, es como darle una ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra. También se ofrecen alimentos y otros productos de la tierra en agradecimiento, porque ustedes piensen que antes, en la antigüedad, cuando no existía el celular, la tecnología y demás cuestiones, también los seres humanos en ese momento, en esa época, se guiaban fundamentalmente por lo que podían ver. Y era una de las cuestiones que los guiaba, eran esto que yo siempre les cuento de las horas de luz y las horas de oscuridad que hay a lo largo de las diferentes estaciones del año. Y sabían que cuando se empezaban a cortar los días, nos íbamos acercando al otoño y al invierno, y cuando los días comenzaban a alargarse, nos acercábamos más hacia la primavera y el verano, ¿sí? Que es lo que hoy en día estudiamos y ocurre, de hecho, pero si somos buenos observadores tampoco necesitamos estudiar tanto, simplemente observar, como lo hacían antes, ¿sí? Antes los seres humanos, que como les digo, no tenían ni celular, ni tenían el pronóstico del tiempo, había otros factores que les permitían a ellos enterarse cuándo iba a llover y demás cuestiones. Siempre digo esto que incluso hablábamos la semana pasada con mi amigo Celso, el antropólogo, si recuerdan esa entrevista, esto de que un poco nos separamos de la naturaleza y por eso por ahí dejamos de ser tan observadores. Para vivir en la naturaleza, o para estar amigado con ella y con uno mismo, porque el ser humano es naturaleza, eso tenemos que tenerlo en cuenta y presente todos los días, hay que observar. Es muy, muy sencillo, digamos, ella nos muestra todo el tiempo. Cuando los árboles empiezan a perder sus hojas, también es porque empiezan las horas, los momentos de frío y aquellos días en los que las horas se acortan, o sea, el día se acorta en realidad.
la penumbra es más larga, hay más oscuridad, más noche, por decirlo de alguna manera. Independientemente del horario, que es algo un poco más de este tiempo, en realidad, decir, bueno, tal hora o tal otra hora, qué sé yo, pero básicamente esto, ¿no? La hora del sol, ¿no? Esto de ir siguiendo la oscuridad y la luz, qué importante. Y también las plantas y los animales siguen, los animales no humanos, digamos, los que no utilizan la tecnología y demás, siguen las horas de sol o las horas de luz y las horas de oscuridad. Y esto es fundamental porque en esta diferente cantidad de horas que se da a lo largo de las diferentes estaciones del año ocurren diferentes cuestiones. En los animales tenemos glándulas que se encargan de receptar esas horas de luz y horas de oscuridad y nos permiten, diferentes ciclos que tienen nombres súper científicos y demás que no voy a decir ahora, pero sí es verdad y es cierto que las plantas también, ¿no? Y en estos momentos en los que hace más frío, en los que hay menos sol, menos horas de luz, las plantas también descansan, ¿sí? La savia se vuelve un poco más lenta, por eso el momento de poda es generalmente en épocas donde hace frío, porque está en relación a las horas de más oscuridad también, y las plantas reciben estas épocas, digamos, justamente desacelerando el movimiento de savia a lo largo de sus vasos, ¿sí? Del floema y del xilema, que son estos tejidos de las plantas que sirven para conducir agua y nutrientes. Sí, porque recuerden que las plantas en sus hojas tienen unos receptores de luz, de rayos de sol, que lo que hacen es producir el alimento que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. Las plantas no comen, las plantas se alimentan del sol, del agua y de los nutrientes presentes en el suelo. Entonces, si bien lo hacen a lo largo de todo el año, hay algunas especies que echan sus hojas, por lo tanto durante los días más que las horas de invierno no estarían fotosintetizando a full. Algo de fotosíntesis ocurre también en las ramas, disculpen, en las ramas y en los troncos y demás, pero el grueso de la fotosíntesis se da en las hojas. Por eso son verdes, ¿no? Porque es el pigmento justamente que recibe estos rayos solares y que permite que las plantas puedan producir su propio alimento. Y la savia se detiene, se hace un poco más lenta, circula más despacio, entonces es el momento de podar las plantas. Fíjense qué importante, ¿no? Si prestamos atención, porque mucha gente siempre consulta, bueno, ¿y cuándo se podan las plantas y demás? Y si observamos la naturaleza, decimos, bueno, cuando la poda ya también se da en la naturaleza de forma natural. Por ejemplo, la escisión de hojas, que es cuando se caen estas hojas de los árboles en otoño, que empiezan a caer, y ya en invierno algunos ya están prácticamente peladitos, es el momento de podar, porque ahí mismo la naturaleza está echando los productos de todo un año de fotosíntesis y demás, al mismo suelo, para devolver un poco los nutrientes que las mismas plantas absorbieron justamente para crecer y desarrollarse. De esta manera se devuelve a la tierra un poco de eso que se extrajo, ¿no? La naturaleza es sabia, como dicen siempre, y esta frase no es, más allá que es una frase hecha, de que por ahí está bastante repetida y demás, es verdad, la naturaleza es sabia, porque simplemente respeta sus propios ciclos, los ciclos de los seres vivos, los ciclos del universo, los ciclos del sol, los ciclos de luz y oscuridad. Entonces, si observamos la naturaleza, si no solo la vemos, sino la miramos realmente con atención, vemos que ella misma nos indica cuál es este momento oportuno en el que podar las plantas. Lo ideal es podar cuando la savia se detiene, cuando está más lenta, porque como suelen decir vulgarmente, o solemos decir vulgarmente, cuando la planta sangra menos. Si bien las plantas no sangran, obviamente, pero sí, cuando retiramos, cuando le provocamos alguna herida a la planta, sí la savia tiende a salir un poquito, ¿no? Cuando la savia se encuentra lenta, que es en estos meses de invierno, de otoño e invierno, es cuando menos se daña, cuando menos probabilidad hay de ocasionarle lesiones que no sean reversibles, por ejemplo, o que produzcan después otras consecuencias, como la infección con hongos y demás cuestiones. Bueno, es el momento, ¿sí? Así que observar la naturaleza es casi como leer un libro.
cuando nos ponemos a mirar, a observar realmente, por ejemplo, lo que hacen las plantas, los árboles, las aves, que son también indicadoras de diferentes cuestiones a lo largo del año, esto nos permite, si prestamos atención, si nos tomamos un ratito para prestar atención, vamos a ver cómo se comportan de manera diferente en verano, en primavera, en otoño, en invierno, de manera muy diferente. Nosotros por ahí lo que hicimos como especie, ¿no? A lo largo de todos estos años de evolución y demás, yo siempre digo que el hombre, al tener una inteligencia tan prodigiosa y tan fantástica y tan maravillosa que es nuestro cerebro, esta capacidad de pensar y de razonar que tenemos, hace que por ahí dispongamos de herramientas extras que no solamente son las biológicas y las naturales para poder adaptarnos a nuestro entorno. El hombre lo que hizo fue adaptar su entorno a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, construimos, habitáculos que son realmente buenos. Habitáculos me refiero a casas, ¿no? Que son realmente placenteras para pasar el frío, el calor. La humanidad ha inventado, o inventores importantes a lo largo de la humanidad, diferentes mecanismos para, el tema de la temperatura. Por ejemplo, hoy en día tenemos aire acondicionado, pero en su momento, el fuego, que fue un gran descubrimiento de la humanidad, por ejemplo, fue descubriendo que esto generaba calor y que, así se podía también cocinar cuestiones, comida, carne y demás cuestiones, y también, estar calentitos en los momentos de frío, por ejemplo. Y así varias cosas, ¿no? La tecnología nos ha servido mucho, nos ha ayudado muchísimo y esto es muy bueno, pero siempre tenemos que recordar que no nos podemos escindir, no nos podemos separar de la Pachamama, de la naturaleza, porque nosotros venimos de ahí, somos parte de eso, entonces es súper importante. Después, hablando un poco de esta celebración del día de hoy, de lo que es la Pachamama y demás, hay otra tradición ancestral de los pueblos originarios que consiste en hacer una profunda limpieza energética del hogar. Esto es algo que está bueno también, que muchos lo recomiendan, de los distintos espacios que más se utilizan en una casa, por ejemplo. Puede ser con saumerios o con incienso, porque el día de la Pachamama se puede acompañar agradeciendo justamente, sahumando, por ejemplo, con un saumerio nomás, común y corriente, esos que se compran en todos esos lugares que venden cositas con ricos aromas y demás, y también agradeciendo, haciéndolo de manera consciente, ¿no? Pasar con ese saumerio por todos los rincones de la casa, eso es una manera de... El aire también limpia, también el aire es un fluido, igual que el agua, entonces limpia, ¿no? Y si lo hacemos conscientemente y agradeciendo a la Pachamama, a la Madre Tierra, al planeta Tierra por todo lo que nos da a diario, es una manera de celebrar este día también. Y la popular caña con ruda, que es otro de los rituales, uno de los más conocidos por la mayoría de las personas a lo largo de varias regiones, digamos, en Argentina en particular. Todo el mundo habla del 1 de agosto de tomar la caña con ruda en ayunas. Obviamente este ritual está vinculado con el día de la Pachamama, ¿no es cierto? Si bien en realidad la costumbre nace a partir de los guaraníes y otros pueblos originarios del nordeste argentino, hoy en día se mantiene sobre la creencia que atrae la buena fortuna y la salud, y aleja distintos tipos de males, ¿no es cierto?, como la envidia y otras cuestiones. El punto de contacto entre el día de la Pachamama y el ritual de tomar caña con ruda está en que ambas costumbres tienen origen indígenas, origen en pueblos, justamente pueblos originarios. Entonces, la caña, digamos, se mezcla con ruda, ¿sí? Que es una planta muy poderosa energéticamente hablando, y para los pueblos originarios en su momento se mezcla y se deja como añejar un poco. Lo mejor es tomar una caña con ruda por ahí más añeja, ¿no? Del año anterior, por ahí preparada el año anterior, dicen los que más saben. Es un poco fuerte la caña, la verdad. Acá me invitó Kevin y la verdad que se reían porque puse caras, pero yo siempre hago ese ritual, porque me parece que está bueno. Porque es un ritual, no es que sea algo fundamental ni científicamente comprobado, no nos vamos a lo científico acá, nos vamos a las costumbres y a las tradiciones, al origen, a aquello que lo hacen desde nuestros ancestros más ancestrosos, ¿no? Allá, hace miles de años. Así que les recuerdo, hoy es el día de tomar la caña con ruda y tiene un sentido fundamental. También pueden prender un saumerio, sahumar toda la casa, agradecer a la Pachamama por todo lo que nos da a diario. Y también, si quieren, hoy es un día espectacular, por ejemplo, para plantar
plantas, árboles y demás cuestiones, agradeciendo a la Pacha. Y también ella va a estar muy agradecida por esta acción de poder plantar un árbol, por ejemplo, o arreglar las plantitas en las macetas, en nuestra casa, en nuestros canteritos y demás. Así que hoy es el día. Y bueno, también ayer quiero aprovechar, ayer fue el día el Día Mundial de los Guardaparques, y quiero aprovechar para mencionarlo porque son agentes ambientales de primera línea y son súper importantes y están sumamente relacionados obviamente con la Pachamama, con la protección del ambiente y demás. Ellos tienen muchos conocimientos en su formación sobre plantas, sobre especies nativas, tanto de animales como de vegetales. La verdad que son personas que admiro muchísimo porque tienen una vocación que es muy, muy poderosa, muy fuerte, que les brota muy de adentro. Yo conozco varios guardaparques y la verdad que veo que la labor que hacen, la tarea que hacen es fundamental. Ayer, 1 de julio, el día para celebrar la importancia de los guardaparques, una profesión que suma relevancia a nivel internacional, cada vez más evidente en un mundo que experimenta progresivamente más amenazas con respecto a temas de preservación de flora y fauna, ¿no? El Día Mundial del Guardaparque, su objetivo es rendir homenaje al trabajo de estos profesionales que en todo el mundo contribuyen mucho a la conservación de la flora y la fauna silvestres y trabajan para la protección de los tesoros naturales. Tesoros, qué linda palabra, tesoros naturales y culturales, patrimonio de nuestro planeta. Cuando hablamos de patrimonio de nuestro planeta es de todos, así que tenemos que preservarlo entre todos, justamente. También tiene el propósito, la fecha, ¿no es cierto?, el 31 de julio, de recordar y honrar a todos aquellos que perdieron la vida o resultaron heridos en el cumplimiento de esa valiosísima tarea, ese valiosísimo deber. El Día Mundial se celebró por primera vez en 2007, cuando se conmemoraban los 15 años de fundación de lo que es, sí, del aniversario de la Federación Internacional de Guardaparques. Su papel es, tiene una función fundamental en lo que respecta a la protección del patrimonio natural. Tiene la obligación de garantizar funciones de vigilancia, inspección, seguimiento relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales en el ámbito del dominio del agua, del patrimonio natural y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Realizan un seguimiento de las especies y de los hábitats silvestres, recogen dependiendo de lo que estén haciendo puntualmente o qué tareas realicen, pero prestan primeros auxilios a animales silvestres, por ejemplo, están capacitados para eso. Fíjense qué importante esta tarea, ¿no? Heridos o debilitados, controlan el tráfico de especies, animales. Esa es una tarea no solo fundamental, sino súper difícil. El tráfico de especies, un poco alguna vez en algún programa hablamos, pero no se imaginan la cantidad de tráfico de especies que ocurren en lugares tan bellos como nuestra provincia, por ejemplo, donde tenemos tanta diversidad de especies y, bueno, la gente los quiere tener en la casa. Yo no sé por qué quieren los animales silvestres en las casas o las aves en jaulas. En estos días que se celebra esto del Día del Guardaparque, el Día de la Pachamama, está bueno reflexionar sobre esas cuestiones, porque la demanda o el tráfico se da por la demanda de esos animales. Si la gente deja de demandarlos, el tráfico va a desaparecer en algún momento, aparte de todo el esfuerzo que se haga en este sentido, ¿no? Por ejemplo, los guardaparques. También inspeccionan y están pendientes de los residuos, evalúan la peligrosidad. Por ejemplo, hay gente que lamentablemente todavía no comprende que cuando uno ingresa a la casa ajena, no tiene que dejar sus rastros, digamos, y en este caso la casa ajena sería un parque nacional, por ejemplo, bueno, o no sé, caminos naturales y demás cuestiones. Bueno, también realizan inventarios de fuentes contaminadas o contaminantes, controlan la calidad de las aguas, colaboran en la reintroducción de especies amenazadas, por ejemplo, ayudan a la recuperación de áreas degradadas, como así también en la detección y primera intervención en incendios forestales, entre otras cosas. Fíjense qué grandes tareas hacen. También protegen espacios naturales, evitan la destrucción de hábitats, ayudan a la recuperación de los diferentes ecosistemas, la conservación de especies animales y vegetales. En esencia se dedican a cumplir y hacer cumplir la legislación relativa a la conservación de la naturaleza y la normativa de las áreas protegidas.
Así que es una tarea inmensa. Yo, como les decía, conozco algunos guardaparques, tengo uno a quien admiro en particular, que es Ernesto, que me ha enseñado muchísimo de lo que es el avistaje de aves. Es una persona que escucha el canto de un pájaro y dice, ese es fulanito de tal y anda por allá más o menos. No es un genio, la verdad. Yo, bueno, estoy segura que no me estará escuchando porque generalmente en los lugares donde él se mueve no hay señal ni wifi, pero es una persona muy amable, muy atenciosa y muy sabia. Así que bueno, es un poco tarde porque el día fue ayer, pero aprovecho para saludar a todos los guardaparques y a reivindicar que su día es fundamental, no su día, sino su labor, su tarea a diario, porque si bien hay un día para celebrarlo, ellos se dedican a esto todos los días. Y también recuerden, les vuelvo a recordar, que es el día de la Pachamama, que tienen que tomar caña con ruda para pasarla bien el resto del año, ¿sí? Hoy empieza otro tipo de año, nosotros celebramos el año, el 31 de diciembre, 1 de enero, pero en realidad hoy comienza otro tipo de año, de otro tipo de culturas y demás, así que es como una especie de año nuevo también. Justo encontré una noticia que estaba prestando atención, buscando en redes y demás cuestiones. El pasado 27 de julio, 2 guardaparques nacionales, fíjense esto, ¿no? Una noticia en relación al día, pero puntualmente, fueron agredidos a golpes y amenazados verbalmente por empleados de un campo incluido dentro de lo que es la Reserva Nacional Ancenusa, en el departamento de Río Seco, mientras desarrollaban tareas de inspección sobre el cambio de uso del suelo y demás cuestiones, que es las tareas que ellos realizan siempre. Previamente los funcionarios públicos fueron privados de la salida de la propiedad con el cierre intempestivo de las tranqueras de acceso, por ejemplo. El Parque Nacional y Reserva Nacional Ancenusa se creó a través de un proceso de altísimo compromiso, participación y armonía de parte de todos los sectores involucrados y beneficiados por su creación, con un respaldo total de autoridades provinciales, municipales y de la sociedad en su conjunto a través de sus representantes. El futuro del área protegida y de la región es altamente promisorio para la región de Ancenusa. Bueno, en fin, este evento, sin opacar el camino desandado, es una llamada de alerta que no debe sernos, digamos, que no debe ser indiferente, no debemos ser indiferentes a esto, que contrasta enormemente con el espíritu de cooperación en general, que bueno, que en general ocurre en todas las partes de Argentina con respecto a los guardaparques, ¿no? Esta es una publicación de Aves Argentinas. Ellos trabajan obviamente que muchísimo con los guardaparques y demás cuestiones. Bueno, obviamente que Aves Argentinas manifestó su repudio a las agresiones, digamos, recibidas por estos agentes tan importantes de la conservación y bueno, ellos también manifiestan que es indispensable investigar y determinar, digamos, qué fue lo que pasó y obviamente que haya sanciones para los agresores y demás cuestiones. Es una lástima que ocurran estas cosas porque la verdad que uno puede gustarle más o menos el ambiente, pero no importa si te gusta, es importante, es un consenso, digamos, global, ¿sí? No se trata de gustos acá, se trata de cosas indispensables para el mantenimiento de la vida a lo largo del planeta y para el futuro de la humanidad. Y aparte de eso, nada, si hay consensos, uno se tiene que adaptar, ¿sí? Es así. Y es una pena que pase esto porque la verdad que estas personas, como mencionábamos, ¿no? Todas las tareas que realizan, estas funciones, y aparte, no importa si hace frío, calor, si hay sol, si está nublado, si nada, o sea, ellos están a la intemperie, están cumpliendo su labor ahí en el campo, en el monte, en los parques nacionales y demás cuestiones. Hay que ser muy respetuosos. Otra fecha que no quiero dejar pasar por alto, que si bien ya pasó, pero me interesa también comentarles porque es una persona a la que admiro muchísimo, y de hecho también buscando, ¿no?, un poco esto en internet, información y demás, sabía que había sido el aniversario de su fallecimiento y encontré algo que publicó Felipe Piña. El doctor Favaloro, me imagino que todos lo deben conocer, les debe sonar y saber de quién estoy hablando. René Jerónimo Favaloro, que nació el 12 de julio de 1923 en el barrio de Mondongo de La Plata, así llamado porque su población estaba integrada mayormente por trabajadores de los frigoríficos, por eso el barrio se llama Mondongo. Solían recibir, bueno, mondongo en todas las semanas como parte de pago. En ese barrio humilde de viviendas económicas, alejado del centro de la ciudad, Favaloro conoció el valor del esfuerzo. Así lo recordaría años más tarde,
él mismo, cuando decía: yo era el hijo mayor de una familia humilde. Mi padre, que era ebanista, más que carpintero, tenía un pequeño taller. Los ingresos siempre eran escasos. Mi madre era modista, contribuía al sostenimiento del hogar. Estarán siempre en mi mente las largas horas que pasaba sentada frente a la máquina de coser. Desde muy joven había comprendido esta maravillosa persona, el esfuerzo que ellos realizaban, digamos, para darles el sustento y educación y demás. A partir de los 10 o 12 años aproximadamente colaboraba en tareas del taller, en especial durante las vacaciones, y se transformaba en un obrero más. Así aprendió todos los secretos de la carpintería. Años más tarde, cuando escuchaba, él contaba esto, ¿no?, al profesor Chrisman decir que para ser un buen cirujano había que ser un buen carpintero, yo pensaba que había realizado mi aprendizaje en aquel viejo taller. Fíjense qué importante, ¿no? René Favaloro estudió en la Escuela 45, ingresó más tarde en el prestigioso Colegio Nacional de La Plata. En 1941 empezó a estudiar medicina, una vocación que, según su madre, había despertado a los 5 años cuando acompañaba a su tío, el doctor Arturo Cándido Favaloro, en las visitas domiciliarias a sus pacientes. Tras terminar la residencia que realizó en el policlínico de su barrio, aceptó por unos meses un reemplazo temporario como médico rural en Jacinto Arauz, un pueblo de La Pampa. Era mayo de 1950 y hacia allí se dirigió Favaloro, sin saber que la estadía de 3 meses se estiraría durante 12 años. Su llegada revolucionó la medicina del lugar. Junto a su hermano Juan José, también médico, que arribó tiempo después, modernizaron el centro asistencial. Así, una casona vieja de vino en una clínica con 23 camas y una sala de cirugía. Además, Favaloro se ocupó de enseñar pautas para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. El resultado fue la reducción de la desnutrición, las infecciones en los partos y la mortalidad infantil. Fíjense qué importante la labor de este joven médico en aquel momento, ¿no? También armó un banco de sangre viviente, tomando muestras sanguíneas a los habitantes del lugar y clasificándolas para recurrir a ellas durante emergencias. Y dice: estuve 12 años como médico rural en Jacinto Arauz, La Pampa, donde aprendí el profundo sentido social de la vida. Sin compromiso social, mejor no vivir, dijo en una entrevista en 1999. Un tipo súper comprometido con su vocación y con su enorme tarea, ¿no?, de sanar. Su compromiso con la profesión y la necesidad de perfeccionarse lo impulsaron a realizar un viaje a Estados Unidos. Partió en 1962 junto a la clínica de Cleveland, de Ohio, digamos, por recomendación del profesor José María Mainetti, que se desempeñó primero como residente y más tarde como miembro del Departamento de Cirugía Torácica. En Cleveland, Favaloro no tardó en ganarse el respeto y reconocimiento de sus colegas. El 9 de mayo de 1967 revolucionó la cardiología mundial. Es un hito histórico esto, al operar exitosamente a una mujer de 51 años mediante la técnica de bypass. La célebre intervención permitiría salvar a millones de personas y contribuyó a mejorar sustancialmente la calidad de vida en los pacientes coronarios, o sea que tienen problemas cardiológicos, ¿no? En 1971 decidió volver a su país, a la Argentina, para continuar así y acá su profesión. Para él enseñar y trabajar en su país era la mejor forma de patriotismo. Qué grande este tipo, la verdad, por eso lo admiro tanto. Mi viejo lo admiraba y él me inculcó esto y me enseñó mucho sobre Favaloro y bueno, yo la verdad que he leído un poco y sinceramente es una persona a quien le tengo un profundo respeto y admiración. Así lo explicó el doctor Donald Effler, jefe de cirugía de la clínica de Cleveland, en su carta de renuncia. Una vez más, el destino ha puesto sobre mis hombros una tarea difícil. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. El propósito principal de desarrollar un departamento bien organizado donde pueda entrenar cirujanos para el futuro. Créame, yo seré el hombre más feliz del mundo si puedo ver en los años por venir una nueva generación de argentinos que trabajen en distintos centros del país resolviendo los problemas a nivel comunitario y dotados de conocimientos médicos y de excelencia. La verdad que es fíjense, ¿no?, una persona que se ha ganado su renombre y de hecho la técnica del bypass que fue suya, digamos, y demás,
pudo haberse quedado tranquilamente en Estados Unidos, no venir a renegar con las cuestiones que renegamos todos los argentinos a diario y demás cuestiones, pero no, él vino a formar más argentinos para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Es una persona admirable realmente, y bueno, lamentablemente todos saben que digamos que decidió irse, ¿sí? Y realmente yo siempre recuerdo esta fecha porque fue el 29 de julio, porque realmente es alguien que admiro y justamente estoy siempre tratando de leer o de recordarlo, digamos, ¿sí? Por ahí es poco lo que pueda instruir yo sobre esta persona que habla por sí solo toda su historia, ¿no? Perdón, voy a corregir porque cometí un error. Es el 28 de julio que es cuando se conmemora, digamos, su fallecimiento, digamos. Y bueno, cuenta, ¿no es cierto?, la historia y este relato de Felipe Piña en su página, que les recomiendo esta página que la sigan, que puedan buscar información ahí realmente sobre historia y demás cuestiones. Realmente, bueno, a mí particularmente me gusta mucho cómo escribe Felipe Piña, El Historiador, todo junto, elhistoriador.com.ar, y bueno, ahí tienen para leer diferentes artículos, relatos y demás. Es muy muy interesante esta página. Y uno cuenta, ¿no? Acá en esta parte de esta pequeña parte de la historia argentina, dice, tras casi 3 décadas de esfuerzos y sacrificios, su sueño comenzó a resquebrajarse, ¿no? Esto de querer formar un centro en Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación, que fue un faro, dice, en la historia de la cardiología argentina, no solo por los servicios de alta complejidad que puso al alcance de la comunidad en general, sino también por la capacitación de un equipo de primer nivel, o sea, de otros médicos, su contribución a la prevención de enfermedades y demás cuestiones. Pero, como les decía, luego de casi 3 décadas de esfuerzos y sacrificios, su sueño parecía como haberse resquebrajado. Los éxitos de la Fundación chocaban estrepitosamente contra los balances negativos de sus finanzas. Favaloro encargó una auditoría interna y el resultado fue trágico. Su financiamiento estaba en situación terminal. La fundación adeudaba, fíjense esto, $40 millones y tenía a su favor una deuda incobrable de casi $20 millones. Favaloro se negaba a dejar a los afiliados sin cobertura y la situación se tornaba inviable. Intentó obtener ayuda de las autoridades procurando que se le pagaran las deudas del Estado, digamos, pero no obtuvo respuesta. Me he transformado en un mendigo. En palabras de él, estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. Escribió a José Claudio Escribano el 22 de junio del año 2000. El viernes 28 de julio del año 2000, justamente, agobiado por la situación que hacía peligrar la continuidad de la institución y ya se había cobrado varios puestos de trabajo, le dijo a su secretaria Graciela: el lunes no me puedo presentar acá, sabiendo que muchos queridos colaboradores ya fueron despedidos y que tienen familia. No volvería a la fundación, sumido en una profunda depresión. El 29, perdón, lo había dicho bien en un primer momento, ya me parecía. El 29 de julio se disparó un tiro en el corazón. Triste, pero real. Cosas que pasan en Argentina a veces por las diferentes situaciones que tienen que enfrentarse desde lo económico tal vez, y a veces me cuesta creer que se siga repitiendo tanto, ¿no? Y que personas tan grandes, tan generosas como René Favaloro, que han hecho tanto por la salud de la comunidad, de la sociedad argentina, a veces no sean recordados como se lo merecen o hayan quedado como simplemente parte de la historia. Él es parte de la historia, pero con mucho énfasis. Y yo siempre que pueda lo voy a recordar. Bueno, tengo un titular acá que me pareció súper interesante compartirlo con ustedes. Misiones lidera en el NEA en el primer semestre del 2023 las exportaciones. Muy interesante, me pareció lindo también, compartirlo, ¿no? Un anuncio del gobierno nacional esta semana, o sea, la semana pasada y demás, bueno, fue celebrado en muchas provincias del país, especialmente en el norte, particularmente en Misiones. Bueno, el gobierno dio en un discurso, anunció que ante entidades rurales y demás, que desde septiembre, bueno, se eliminarían las retenciones, las exportaciones para las economías regionales, y esto porque es clave para Misiones, porque impacta de manera directa en 2 de los sectores productivos más importantes de la provincia, el tabaco y la madera. Otros 2 sectores fundamentales de la provincia, el té y la yerba, no pagaban retenciones, digamos, no pagan, ¿no?
Bueno, esto, digamos, esta celebración en principio fue doble para tabacaleros y forestales, ya que se aplicó un nuevo régimen de liquidación de divisas y demás para estos sectores que pasan a exportar, bueno, a un dólar diferente, ¿no? Un dólar de 340 pesos cuando lo estaban haciendo un dólar de 300. Bueno, en esta nota, digamos, el tabaco tendría una retención del 12% y la madera aserrada y perfilada del 4,5%. Otras manufacturas, bueno, de un 3%. Estas medidas se toman en un momento clave. Las exportaciones nacionales están en un momento complicado y cerraron el primer semestre del año 23, perdón, 25% por debajo que el 2022. La balanza comercial fue deficitaria y es urgente poder aumentar la base exportadora. Quita de retenciones y dólar diferencial en este marco son dos instrumentos importantes, digamos, imprescindibles para lograr este objetivo, ¿no? Así que bueno, si bien son datos provisorios y demás, hay un aspecto que es determinante, la existencia de categorías dentro de las exportaciones por provincia, que se denomina, bueno, digamos, confidencial, implica que pese a haber movimiento, el número de operaciones o de operadores es insuficiente para mostrar el valor de la operación y se protege de ese modo el secreto estadístico. En el primer semestre del 2023, Misiones fue la provincia con mayor volumen de exportaciones en la región del NEA. Bueno, y hay un número gigante en dólares, totaliza un total de 182,7 millones y explica el 40% del total exportado por la región. La brecha con otras provincias del nordeste es significativa. Chaco exportó un poco menos, 132 millones, Corrientes 127 millones y Formosa 10,8 millones. En relación al mismo periodo del año anterior, las ventas al exterior decayeron un 15%, pero la provincia con el tercer descenso más leve, digamos, de las 19 que tuvieron bajas. Esto ya es un dato relevante. Si esto principalmente de cara a los desafíos y oportunidades de que se vienen, ¿no?, para el segundo semestre y demás en el NEA Corrientes, bueno, también fueron bajando las exportaciones, pero digamos Misiones lidera las exportaciones en esta primera parte del año. Está buenísimo tener esta noticia. También otra cosita rápida, porque ya estoy a fin del programa, digamos, que crece la apicultura en Misiones. Estos insectos tan bonitos, tan maravillosos, que producen algo tan rico que es la miel. En la apicultura misionera ya hay más de 770 productores, unos 912 apiarios que existen en la provincia donde se trabaja con las abejas. Destaca que la demanda, digamos, de miel va en aumento, como también la de productos derivados de la miel. Va creciendo en Misiones poco a poco. La provincia se posiciona dentro de la industria de la miel argentina, ¿no es cierto?, a nivel país, a nivel nacional, que es el tercer exportador de miel en el mundo. De acuerdo a datos del Ministerio del Agro y la Producción, en la Tierra Colorada se encuentran instaladas 13.760 colmenas registradas, distribuidas en más de 900 apiarios, que son manejados por 776 productores que se han inscrito en el Registro Nacional de Productores Apícolas. Celebro esto. La verdad es una noticia muy buena. No solo se limita a la producción de miel, la apicultura, sino que también abarca otros productos de gran relevancia como la cera, el polen, el propóleo, la jalea real y demás, que son productos naturales que tienen múltiples usos y beneficios tanto en la industria alimentaria como en la farmacéutica y cosmética. Al tiempo que llamaron a apoyar la apicultura argentina, pues consumiendo miel de Misiones contribuimos al desarrollo territorial, la protección de las abejitas y la producción de productos naturales de calidad. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Espero que les haya gustado, que hablemos de la Pachamama, de los guardaparques que cumplen esta función tan gigante e importante en su tarea diaria, de René Favaloro, que fue un argentino ejemplar, y bueno, de noticias varias de la provincia, ¿no?, de esto de que Misiones está ahí marcando tendencia, digamos. Nos vemos la próxima. Recuerden que si quieren ver un cambio, si queremos ver un cambio a nuestro alrededor o en algo que no nos gusta, tenemos que involucrarnos y provocarlo nosotros mismos. Los espero la próxima. Chau, chau.